Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no es un álbum. Hoy vamos a hablar con Ricardo Cortés. Él es el fundador de Clave Digital. Este es básicamente un medio que se dedica a dar cursos sobre cómo hacer un buen audio. Puede ser para profesionales, principiantes, y él tiene una larga trayectoria. Él, cuando empezó, trabajaba con los cassettes y ahora tiene un estudio gigantísimo donde también se dedica a grabar con celulares como estamos haciendo nosotras. Yo soy Naye Yo soy Martina. y vamos al capítulo. Estamos haciendo un podcast visual. Uh-huh. Nos encanta el cine, nos encanta la música, queremos adentrarnos mucho más en este mundo y en tu caso nos interesó muchísimo tu curso, la experiencia que has tenido. Quisiéramos saber cómo lo fundaste, la experiencia que tienes, a dónde nomás has ido, la evolución que has visto tanto en Colombia como en Ecuador. Uh-huh. Entonces, empezamos con esto, en tu carrera. Ya, chévere. Ok, bueno, me preguntaste cómo me terminé metido en el sonido, verás. Yo empecé como todos. Yo creo que el 99% de los que estamos metidos en esta área, en este cuento, nos metimos por lo mismo, porque todos queríamos ser músicos, ¿no? Y cuando yo estaba muchacho, un poquito más que ustedes en esa época, hace muchos años, pues nos decían los papás lo mismo que les dicen hasta ahora. No, te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a estudiar música? Eso no, coge una carrera seria, una carrera que, bueno, entonces me querían meter a estudiar arquitectura porque decían, bueno, quieres algo que sea como artístico, tú eres hábil con tus manos, dibujas bien, no sé cómo, entonces arquitectura es una carrera más seria, pues, ¿no? Pero a mí no me gustaba el cuento, entonces finalmente yo decidí decir, no quiero nada con mi papá y mamá, yo mismo me voy a pagar mi carrera, entonces me voy a estudiar y me voy a trabajar para yo pagarme lo que yo quiera. Inicialmente pensaban que fuera música, pero sí me quedó el bichito de lo que me dijeron cuando te vas a morir de hambre, entonces dije, no, voy a coger una cosa que sea rentable, pero que a la vez sea chévere, ¿no? Entonces, cuando uno está muchacho piensa en estudiar algo que sea chévere. Y resulta me metí a estudiar publicidad y me gustó mucho la publicidad. Pero como para yo pagarme empecé a trabajar, pues entré a trabajar en una empresa de un amigo de mi familia que ellos vendían equipos de audio. Y desde antes en Colombia estudiaron en Cali, en una academia que se llama la Academia de Dibujo Profesional. Entonces ahí ellos tienen carreras de todo el asunto visual, ¿no? Publicidad, multimedia, diseño gráfico, todo este tipo de cosas. Y entonces yo, para pagarme el estudio, trabajaba en esta empresa de este amigo que les cuento, y él vendía equipos de audio profesional. Entonces ahí empecé como a enamorarme del tema de que vi que eso era como tenía que ver con la música, y me gustó mucho el asunto del audio. Entonces empecé a tratar de aprender más leyendo manuales de instrucciones de los aparatos y todo este tipo de cosas. Súper autodidacta. Sí, totalmente. Entonces, en ese entonces empezó a salir, en Colombia no había en dónde estudiar ingeniería de sonido, salvo en Bogotá, creo que apenas estaba empezando, pero para esa época, te estoy hablando del año 91, 92 más o menos, para esa época realmente quien estudiaba ingeniería de sonido como tal, tenían que irse para Estados Unidos o para Europa porque acá no había. Como mucho en México o en Argentina ya para la época existía, pero en el resto de Sudamérica era muy difícil, ¿no? Y en ese entonces justo abrieron en otro instituto, abrieron una carrera que tenía que ver con audio y con producción visual. Entonces me metí a estudiar ahí, empecé a hacer algunas cositas, no muy serio, porque yo estaba estudiando una carrera y trabajaba al mismo tiempo, pues hacer las tres cosas a la vez era imposible. Y entonces empecé a aprender de este tema del audio y me empezó a gustar, me empezó a parecer muy interesante. Y resulta que luego de eso, cuando yo estaba en la mitad de ese proceso de estudiar y trabajar, una vez vine de vacaciones a Quito, porque mis hermanas, yo tenía dos de mis hermanas que en ese entonces trabajaban aquí en Quito en una empresa. Ellas se vinieron acá a Quito a trabajar en una empresa y vivían acá, entonces yo venía de vacaciones a visitarlas. Y te dijeron que era bonito. Claro, o sea, Quito siempre me gustó, ¿no? En ese entonces, en un viaje de esos, yo encontré un amigo acá, supe que un amigo de Colombia estaba aquí en Quito,
y lo llamé, me logré contactar con él y me contó, me dijo, ve, estoy en una productora, vine a hacer unos comerciales de televisión, ¿por qué no vienes y me ayudas? Ah, qué chévere, claro, ¿no? Pues bacanísimo, vamos, y yo te empiezo a ayudar. Entonces fuimos a hacer casting. Era una productora que quedaba por arriba en la Quito Tenis. Y lo empecé a ayudar con un casting, y en esa productora había una puerta chévere, muy bonita, que en algún momento la había abierta y me asomé, y había un estudio de grabación espectacular, una cosa impresionante. Parecía una nave espacial, ¿no? Así, una consola enorme, un montón de equipos, unas pantallas gigantes, todo el asunto. Y claro, pues yo me metí al sitio y empecé a conversar con la persona que estaba ahí sentada, un señor que estaba ahí sentado. Y le conté, no, uy, mira qué chévere, yo vendo equipos de esto, no sé qué, a mí me gusta la música y bla. No, pues nos quedamos toda la tarde conversando. Conversamos no menos de unas 3-4 horas y al final de la conversa me dice el señor, ¿sabes una cosa? Yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos y no tengo con quién dejar el estudio. Yo estoy pensando cerrarlo porque no tengo con quién dejar el estudio. ¿Tú no quieres quedarte a cargo del estudio? Wow. Me preguntó. Pero sin conocerte de antes, también es súper lanzado. Ese día nos conocimos y ese día le caí en gracia, afortunadamente. Hasta el día de hoy somos amigos, somos muy buenos amigos, porque es una persona a la que yo le tengo una gratitud enorme, ¿no? Entonces, claro, me hizo la pregunta y me cambió la vida, me cambió mi carrera, me cambió todo. Sin pensarlo ni medio segundo le dije, de una, listo, yo me quedo. No había acabado de estudiar, nada. Después, ya cuando caí en cuenta de lo que había dicho, después dije, uy, no, pues... Después, no sé, voy a trabajar un tiempo aquí, después me regreso y termino de estudiar. Porque una oportunidad de estas no la vuelvo a tener. Yo en ese entonces tenía 21 años. Más joven que yo ahora. Sí, tenía 21 añitos. ¿Ya? Y entonces, en ese momento, mira que todas las cosas se dieron, ¿no? Perfectas. En ese momento había un convenio entre Colombia y Ecuador, entre los dos gobiernos, y estaban legalizando a toda la gente que vivían en Ecuador, los colombianos. Mis hermanas se estaban acogiendo a ese convenio. Llegué a la casa, les conté y me dijeron, pues pasemos los papeles tuyos también, a ver qué nos dicen. Pasamos los papeles míos, mi mamá me mandó de Colombia el registro de nacimiento, unas cosas que pedían ahí, llevamos al consulado, que era donde se hacían los trámites, y a los 8 días ya tenía visa indefinida, la misma visa que tengo hasta el día de hoy. Y empecé a trabajar al otro día. De esa entrevista empecé a trabajar al otro día. Llegué al otro día y con lo primero que me encontré era con que estaban grabando un disco con unas chicas de Guayaquil que cantaban merengue. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, unas chicas que se llamaban el grupo Cóctel. No, si nos pones capaz, a lo mejor. La canción más famosa de ellas era una canción que... no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero... Se me hace que es la que ponen en fiestas. Ajá. Me deslizo en tu piel, cantaban y bailaban las chicas estas costeñas. Entonces, fue el primer trabajo que yo hice en mi vida de audio pro. Yo había vendido equipos, yo más o menos entendía la cosa, pero les cuento una cosa, ni siquiera sabía cómo se prendía la computadora del estudio donde yo entré a trabajar. Vaya. Y ese mismo día, el man me dijo, bueno, vos ya sabes, no sé qué, ahí está la computadora, un Pro Tools, que en mi vida había visto un Pro Tools. Ya. Aquí solamente aplastas aquí, chac, chac, y ya con esto grabas. Y se fue, y me dejó toda la tarde grabando con las chicas del merengue. Por primera vez. Por primera vez en mi vida. Yo no sabía, ni siquiera tenía idea cómo se grababa un disco, no sabía nada de eso. ¿Y también tus compañeros qué cara te pusieron? Porque llegaste de la nada. Los compañeros de la productora. Sí. ¿O no tenías a nadie? En el estudio era yo solo, ¿no? Porque era la parte de audio. Era una productora grande donde ellos hacían, el trabajo de ellos más que todo era comerciales, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, se grababan los comerciales en cine. Los comerciales grandes con cámaras de cine. Y ellos hacían montones de comerciales en cine. Y no, realmente el recibimiento de los compañeros fue muy bueno, ¿no? Había gente de todas partes, ¿no? El director era argentino, el director de fotografía era chileno, la productora era venezolana, había otros productores de campo, un ecuatoriano y otro uruguayo. Bueno, había gente de varias nacionalidades, entonces, pues... Normal.
nos empezamos, sí, yo llegué completar. a completar un poquito la cuota de la OEA. Sí, entonces, ahí me quedé trabajando y hice buena amistad con la gente y todo eso. Y mira, así empecé yo en el tema del audio. Por eso me metí de lleno después de eso en el audio. Y luego de eso, pues empecé a ver que era muy simpático para mi gusto trabajar en algo que tenía que ver con las tres cosas que me gustaban: música, audio y publicidad. ¿Ves? Y así se desarrolló toda mi carrera. Y Clave Digital, mira, nació en el año 2001, 2002 más o menos, porque fue cuando yo le compré el estudio a esta persona. Se me ocurrió, bueno, pensando un nombre, por ahí apareció el nombre Clave Digital y desde ahí se empezó a llamar Clave Digital, ¿ya? Al principio, todo el tiempo, Clave Digital fue una productora de audio para, más que todo, temas publicitarios, ¿no? Entonces yo hacía comerciales de televisión, cuñas de radio, hacía jingles, trabajamos también en documentales, trabajaba en algún par de películas, haciendo el audio también para la postproducción de las películas. ¿En qué películas estuviste? Había una película, es que no me acuerdo cómo se llamaba, una película que era con estos de la tecnocumbia aymara y una señora que, bueno, no me acuerdo, una historia entre dos cantantes de tecnocumbia que se enamoraban y no sé qué, bueno, unas cosas así. Luego vino hace unos años atrás, cuando estaba el presidente Rafael Correa, que hicieron una ley de comunicación, que la deben conocer ustedes, me imagino. Sí. Entonces, en esa ley de comunicación empezaron a promover la producción nacional. Entonces, una de las cosas que pusieron era que no se podía salir al aire en Ecuador comerciales que fueran hechos afuera. Entonces, por esa ley nuestra, empezaron las agencias y las empresas de otros países a venir a producir al Ecuador, porque era más barato venir a producir al Ecuador que grabar un comercial genérico para toda Latinoamérica y tener que venir a hacer otro comercial solo para el Ecuador. Entonces, hacían el genérico en Ecuador. Hacían los genéricos aquí. Antes, por ejemplo, mira, lo que les conté de los comerciales de Coca-Cola el 31 de diciembre, eso eran unos comerciales que venían de Argentina. Coca-Cola casi toda su publicidad para Latinoamérica la hacía en Argentina. Entonces ellos nos mandaban los comerciales a todo el resto de Latinoamérica solamente con la pista de música y efectos de sonido. Y todas las pistas de voces las hacíamos nosotros acá, o sea, doblábamos los comerciales. Teníamos que hacerle el doblaje a todos los comerciales porque, claro, todos los comerciales de Argentina venían argentinos, ¿viste? Y aquí no podíamos ponerlos aquí, entonces mandaban el comercial a Ecuador, lo doblaban Ecuador, y Colombia lo doblaban Colombia, todos hacíamos el doblaje de los comerciales. Pero eso se acabó cuando llegó la ley de comunicación, porque ya no te podían mandar el comercial, tenían que ser el comercial hecho aquí. Y eso, créeme que en un inicio nos sirvió a todos los que trabajamos en producción, porque el trabajo se nos subió, primero, y segundo, nos permitió tener visibilidad internacional, ¿no? Porque empezaron a creer en otros países que lo que se hace aquí en Ecuador estaba bien hecho, era bueno, ¿no? Y los mismos ecuatorianos tuvieron que obligarse a eso, porque mira, hasta antes de eso era lo más común que todos los creativos de las agencias se querían ir a trabajar con productoras de fuera. Ah, no, porque es que las de aquí no sirven, no, es que tienen que ser productoras de Argentina, de Perú, de Chile, de México, de Colombia, porque no le tenían fe a lo que se hacía aquí. Entonces finalmente tocó agarrarle fe a lo que se hacía aquí y empezamos a hacer comerciales. Ahí empecé yo al principio. Antes de eso había trabajado un par de veces en campañas internacionales, pero después de eso, eso fueron un montón de comerciales que salían al aire en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, y todos los hacíamos aquí. Pero dices que en un inicio era bueno, ¿y ahora? Ahora la ley de comunicación se la pasan por la galleta y entonces ya no la respetan. Ahora vienen los comerciales de fuera. Además que, bueno, mira, ahora hay una cosa que eso da para otras 20 entrevistas, es el cómo ha cambiado el mercado de la publicidad por las redes sociales. Ya no se produce lo mismo que antes. Ahora todo es 9:16. Ahora ya todo es, mira lo que estamos haciendo. Mira,
Cuando tú me hablaste de una entrevista, a mí lo primero que se me viene a la mente es un aparato Estudio. colgado de aquí afuera del carro con que un camarógrafo ahí tenemos un sentado, presupuesto de- una cámara así de grande, micrófono, sonidista, iluminación. Estudiambres. ¿Sabes que yo hice la primera vez que trabajé con unos estudiantes de la San Francisco? Era una chica que se llama Verónica Aro, que no sé si la conocen ustedes. Sí, Ella- sí le conozco. Ella es productora de televisión. Cuando ella se iba a graduar, Ya. me llamó un día por recomendación de un amigo que trabajaba en iluminación y me dijo, mira Ricardo, me recomendó contigo tal persona, quería preguntarte si nos puedes ayudar, estoy haciendo un corto que es mi proyecto de grado y quería preguntarte si nos puedes ayudar con el audio, Ya. porque queremos hacerlo bien y nosotros no tenemos casi idea del audio, no sé qué. Y bueno, listo, ¿cuánto me cobras por eso? No sé, supongamos un número, qué sé yo, 500. Ay, no, es que nosotros solamente tenemos $50. ¿Será que nos puedes ayudar con eso? Claro, dale, no hay problema, dale, con mucho Ay, qué gusto, linda vamos y persona. lo hacemos. Y grabamos todo el documental y después me dijo, tú también haces postproducción, ¿cierto? Claro que sí. ¿Será que nos puedes ayudar con la postproducción? Te podemos aumentar otros, no sé, $50 más. Dale. Era un cortometraje como de 15 minutos. Ya. Y así me conocí con ella y así conocí muchos chicos que eran estudiantes y que después muchos de ellos se volvieron mis clientes. Ujú. ¿Ves? Entonces, es semilla esto, créanlo. Sí, totalmente. Eso es hacer semilleros. Ustedes en algún momento, todos, ¿no? O sea, mira, de mis alumnos, por ejemplo, que les contaba hace un rato, hay un chico que después era reportero en Teleamazonas Ya. y conozco a otros que trabajaron en periódicos, en cosas así. Es muy chévere. Mira, a mí me encanta enseñar. Realmente me encanta enseñar y eso fue una vocación que yo descubrí por obligación, por necesidad, digamos. Ya. En un tiempo, el estudio gigante que tenía, que terminé comprando, hubo un problema en la productora donde trabajábamos. El hecho es que se terminó cerrando, tuve que cerrar, ¿no? Después de que yo cerré el estudio, me fui para Colombia. Yo dije, no, pues ahora ya me devuelvo, me voy para Colombia. ¿Y en qué año más o menos fue? Eso fue en el año 2003. Ya. Me En fue. mi año. ¿Sí? Yo nací en el 2001. Cuando compró fue mi año. ¿Ah, Y sí? cuando cerraste yo nací. Ah, miren ustedes. O sea que son niñitas. Mi hijo menor, el que conociste ahora, Sí. él es mi hijo menor, el mayor vive en Cali. ¿Y cuántos años tiene? Él tiene 23 Vaya. y mi hijo mayor tiene 26. Va a cumplir 26 ahorita en junio. Ya. Entonces, bueno, el asunto es que se me acabó el estudio, me fui para Colombia, me fue mal allá, me devolví, estaba sin trabajo, ya tenía 2 hijos chiquitos, uno de 4 años y otro de 2 años. En un momento de desesperación espantosa, una vez salió un anuncio clasificado. Había un diario que se llamaba el diario Hoy Ya, sí, y ellos tenían una página de clasificados. Yo todo el tiempo entraba a ver esos clasificados, a ver si encontraba alguna cosa para trabajar. Y un día salió una vaina ahí que decía, se necesita un profesor de audio en una escuela de sonido. Ya. Y yo, ¿será? ¿No será? No, con todo el susto del mundo dije, no, pues la necesidad es la necesidad. Yo siempre decía, no, yo para profesor no sirvo, yo no tengo paciencia. tienes No, paciencia. yo no sirvo para profesor, no me gusta, a mí me costaba mucho trabajo hablar en público. Ya. Era una cosa espantosa. Pero por la necesidad me fui a la entrevista. Yo afortunadamente he tenido siempre mucha suerte cuando he buscado un trabajo. Fui a la entrevista ese día por la mañana, me conocí con la señora que era la dueña del instituto era una señora que era periodista también. Conversamos un rato y me dijo, listo, eran las 2 de la tarde, ahora a las 3 tienes tu primera clase. Vaya. Empecé a trabajar ese mismo día. Vaya. Sacó, chin, aquí están los temas, esto es todo lo que tienes que tratar. Ellos tenían módulos que duraban 3 meses, ¿no? En esta escuela. Eran módulos que duraban 3 meses, me dio el temario, el pensum, toda la malla para los 3 meses. Cuando me paré a dar la primera clase, me senté de lado en el escritorio y me agarré de los filos del escritorio y las manos me sudaban, no me salía la voz, estaba nerviosísimo. Y han de creer que el temario de los 3 meses lo acabé en 10 minutos. ¿En
serio? Me quedé sin qué hacer. Ah, no, ¿qué es esto? El sonido, ondas, no sé cómo. Después ya vienen los ecualizadores, los compresores, las consolas. Cuando volteé a ver el reloj, me han pasado 10, 15 minutos, no habían ¿Y pasado qué más. te dije? ¿Y los carajo, estudiantes qué con hago? qué cara? Claro, todos los muchachos ahí, ¿no? Como que este man, ¿qué? O sea, ¿qué quiero venir a decir aquí este señor? Yo estaba jovencito, pues en ese entonces eran chicos casi de mi misma edad. Ya. Entonces, después de eso, ¿qué hago? ¿Qué digo? No, pues como niños chiquitos, a ver, preséntense, háblame, di tu nombre, ¿qué haces? Por poco, ¿de qué colegio vienes? ¿No? ¿Cómo Hagan se las llama tu carátulas. papá? Sí. Y así me pasé las 2 primeras horas de clase. Ya. Llegué a la casa y dije, no, esto de dar clases no es así de simple, o sea, yo tengo que preparar. Entonces cogí todo, empecé a diseccionar el pensum, y afortunadamente para esa época ya había internet, ya había manera de entrar a muchas buscar. páginas, tenía internet en la casa, y ahí me tuve que poner a estudiar audio de verdad a profundidad. Y Ya. créeme que esa ha sido mi mejor escuela. Enseñar ha sido mi mejor manera de aprender. Entonces, claro, ya me organicé bien las clases con un cuadernito. La primera clase voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, y a buscar material y a llevarles todas las cosas. El hecho es que después de unos 6 meses, la dueña del instituto me propuso que fuera el director académico de la Vaya. escuela. Yo no tenía ni idea de nada, pero bueno, me puse a organizar, o le organicé la cosa a otros profesores. Mi módulo, que era para 3 meses, después lo partí para 6, y así igual me seguía haciendo falta tiempo para enseñar, porque eran muchos temas que había que enseñar, y ya empecé a investigarlos, a desarrollarlos, a ver, a leer, me compré libros, y lea y estudie para poder después llegar a empezar. Y luego te empezó a gustar, dijiste, esto pudo No, ser lo mío me desde el encantó. principio. Claro, después me encantó el hecho de enseñar. Luego de eso fue que apareció una vez, eso sí no recuerdo cómo ni nada, pero había una cosa que se llamaba Audiovisuales Don Bosco en la Universidad Salesiana. Ya. Ellos eran como una productora que tenía la Universidad Salesiana. Ellos tenían sets de televisión, tenían cabinas de radio, y ellos alquilaban muchos equipos a algunas productoras. Entonces alquilaban cámaras, alquilaban micrófonos, alquilaban luces, y tenían mucho de este tipo de cosas. Y por algún contacto en algún momento alguien me dijo, están necesitando a alguien en la Universidad Salesiana para dar talleres de radio en Audiovisuales Don Bosco. Ya. Entonces fui, también hablé con una chica que era la directora de la educación ¿cómo se llama? Continua en Ya. la Universidad Salesiana, que ella manejaba ese nexo con los Audiovisuales Don Bosco, y también fue la misma historia. Qué chévere tu hoja de vida, tú no sé cómo, listo, empezamos un taller mañana. Pero Y empecé discúlpame, ahí mismo. ¿no tenían dudas cuando veían que no terminaste la carrera de publicidad? En ese entonces no era problemático eso. Ay, Además, lo que yo daba eran talleres, ¿no? ok. Eran talleres, eran como, me imagino que ustedes deben tener materias parecidas, ¿no? Son como complementos. Ajá. No son propiamente parte De la carrera. de la carrera como tal, pero son complementos que son obligatorios para Sí, ganar sí. créditos. En donde Ajá. valoran más la experiencia. Exactamente. Ya. Entonces así fue, entré a la Universidad Salesiana, y ahí empecé a enseñar otras cosas que ya no eran solamente audio, que era muy técnico, ¿ves? Lo que les comenté en algún momento también, que hacíamos, lo mío era más enfocado hacia la creatividad. Yo lo enfoqué desde ese punto de vista, porque yo no soy periodista, no sabía cómo hacer las cosas de otra manera. Tenía un compañero que es muy buena persona, me ayudó en una cantidad enorme. Él es un especialista en radio, que es una autoridad en el tema periodístico de radio aquí, que se llama Armando Grijalva. No sé si ustedes de pronto lo conocen o lo han oído nombrar, o seguramente en algún momento lo van a conocer. El tipo es un capo, ¿no? El tipo es un capo en el tema de radio desde lo periodístico. Entonces el man me dijo, háblales de esto, toma, te recomiendo este libro. Me recomendó un libro que compré que se llama Manual Urgente para Radialistas Apasionados, y se los recomiendo, se lo pueden Ya. conseguir. Justo te iba a pedir el nombre, sí. Ese libro es una cosa espectacular, muy bueno. Es escrito por un periodista cubano que se llama José López Vigil. Para que se acuerden y busquen el libro,
Es un poquito antiguo, pero créanme que el tipo maneja el concepto de la comunicación de una manera impecable, es espectacular, el libro es alucinante. Entonces ahí empecé yo a aprender mucho de la comunicación periodística con ellos y lo conjugué, lo combiné con el tema de la comunicación publicitaria, que son, como les decía hace un momento, cuando nos encontramos ahora, son dos entornos de comunicación distintos, pero que se pueden conjugar y que de hecho me parece una lástima que en las carreras, que en lo académico no se contemplen las dos cosas de una manera más profunda, digamos, ¿no? O sea, yo digo, a todos los estudiantes de periodismo debe interesarles la comunicación publicitaria, y al revés, a todos los estudiantes de publicidad también les debe interesar la comunicación periodística, porque son dos cosas muy complementarias realmente, es sumamente complementario y sirve mucho, sirve muchísimo, porque no todo el tiempo cuando comunicas, la comunicación tiene por qué ser seria, como muy encasillada. Obviamente hay ¿cómo se llama esto? Los manuales de ética, ¿no? de la comunicación, que se deben respetar, y de pronto los publicistas un poco a veces nos salimos un tanto de eso, ¿no? Porque yo digo que la publicidad es el arte de persuadir a las personas o de convencer a la gente de comprar cosas que no necesitan con dinero que no tienen. Eso logramos en la publicidad, no es del todo ético, pero así funciona. O sea, así nos funciona, ¿ves? Entonces, la persuasión en la comunicación es muy importante para tú también ganar credibilidad, no solamente, que es finalmente el foco de la comunicación periodística es la credibilidad. El foco de la comunicación publicitaria es la persuasión. Ahí está un poco la diferencia, pero si tú le pones persuasión a tu credibilidad, vas a ganarte más la confianza de la gente. Ahora, si tú le pones credibilidad a tu persuasión, vas a obtener el mismo efecto, y el mismo efecto se reduce en ventas al final, que es lo que nos interesa. Vender no es solamente un intercambio monetario, o sea, si a ti te leen tus artículos, tú estás vendiendo lo que estás haciendo, ¿no? Tu marca personal en estos tiempos. Exactamente, eso, ¿no? Y hoy en día en las redes sociales el asunto de la credibilidad es muy importante, el construir comunidad, que es lo que ya he logrado ahora, por ejemplo, con Clave Digital, que les comenté, bueno, ya les di más o menos la historia, cómo empezó como productora. Como me gustó enseñar, llegó un momento en que yo dije, yo quiero tener mi propia escuela, y me monté Clave Digital presencial. Lo llevaba al tiempo que el estudio, tenía mucha ocupación, realmente no le di un buen manejo y terminé cerrando la escuela que tenía presencial. Pero me quedó el asunto de decir, el problema más grande para la escuela es el inicio de clases, la permanencia de la gente. Entonces voy a hacer algo virtual para que la gente pueda entrar y no tener la excusa de que, no, es que yo tal día no puedo. ¿Esto antes de pandemia? En el 2010. Antes de que empezara todo lo de la pandemia. 10 años antes de la pandemia. ¿Y en qué plataforma usabas? Me empecé a grabar mis propios cursos, mi primer curso, y empecé a buscar qué podía hacer. Me encontré con una plataforma que se llama Moodle, que es horrible, es una cosa incomprendible por todas partes. El Moodle es espantoso. Entonces empecé a grabarme un curso. Al principio, créanme que esto me daba terror, me daba un terror espantoso. Yo había estado toda mi vida 1000 veces detrás de cámaras, pero nunca delante de una cámara. Bueno, salí de extra en 2 o 3 comerciales, pero sin decir nada ni nada. Así, una vez, la primera vez salí en televisión, salió mi dedo tocando un timbre. Esa fue mi primera aparición en televisión. El dedo temblando. Sí. Mami, mi dedo aparece aquí. Sí. Pero pararme enfrente de una cámara a hablar fue un proceso tremendo, ¿no? Entonces me grababa clases, no, esto no me gusta, esto está feo, esto no. Ok, me demoré un montón de tiempo en querer cuadrar mi primer curso. Bueno, finalmente lo iba haciendo de a poquitos. Me demoré como 5 años haciendo el curso. Vaya. Porque hacía de a poquitos, hasta que un momento abandoné el curso, lo dejé ahí, y en el año 2015, 2016, no, en el año 2016, una vez dije,
hombre, yo tengo un curso ahí guardado, voy a subirlo aunque sea a YouTube, pues porque pues que lo ¿Qué vea la hace ahí? gente en Claro. YouTube, claro, o sea, ¿Qué el hace que, quiera, guardado? el que quiera aprender, que aprenda. Ajá. Y me senté un día a ver todas las clases, me faltaban por grabar 2, 3 clases, algo así, y dije, wow, qué buen curso está buenísimo. Y averiguando me encontré con una plataforma que se llama Udemy. ¿Ya? Entonces ahí me di cuenta de que existe Udemy y dije, primero dije, a ver, voy a subirlo en mi propia página, en la página de Clave Digital. Abrí entre medio de todos los reels y todo lo que tenía de publicidad, un pedacito acá, curso de sonido, ¿sí? Y ahí metí el curso y empecé a hacer las primeras ventas. Se vendió muy poquitico, eso fue como a mediados del año 2016, alcancé a vender unos 4 o 5 cursos. Y el hecho es que en el año 2017 me puse a averiguar Udemy, conocí Udemy y monté el primer curso que venía grabando desde el año 2010, lo monté en Udemy. Eres uno que es el logo naranja, ¿verdad? Es una U con Ajá, un piquito sí, encima. sí. Ajá. Oye, eres un pionero en esto de las ventas digitales, porque realmente Más o todo menos. esto empezó después de pandemia. Y tú lo hiciste antes. Claro, yo conocí Udemy en pandemia para aprender idiomas. Ujú. Oh, sí, ¿no? Exactamente. Udemy existe desde el 2010. Yo ya había oído hablar, ya había visto algo antes de Udemy. Pero hasta el 2017 que decidí, dije, voy a lanzar el curso en Udemy. Entonces lancé el curso en Udemy y inicialmente yo quise encargarme de las ventas de mi curso, porque Udemy tiene unas políticas de reparto de ingreso con los instructores que es bastante injusta con el instructor. O sea, esos son un monstruo además, ¿no? Udemy hoy en día es la plataforma más grande que existe en el mundo, o sea, tiene más de 100 millones de usuarios, Vaya. tiene como 100,000 cursos, somos como 200,000 instructores, no sé, bueno, es una cosa impresionante. Entonces empecé a poner mi primer curso en Udemy y dije, yo primero voy a hacer mi venta yo mismo. Entonces empecé a buscar, por ejemplo, ir a las universidades, fui a la UDLA, a la San Francisco, no me pararon bolas porque en ese entonces, cursos virtuales, ¿qué es eso? O sea, Claro. estás jugando, esta vaina, no les pareció creíble el asunto. Y ahora es lo que más tiene. Además, como que me veían como competencia, como que no sé, o sea, si nosotros damos la carrera de audio, ¿por qué te vamos a estar dando espacio para que vengas a vender cursos de audio? Como que sentí un poco este asunto. Me fui a todas las empresas de música, de audio, a pegar afiches, me inventé unas tarjeticas prepago que dejaba las tarjetas en los almacenes de música. Logré hacer un trato con una empresa de música de audio, que ellos por la venta de sus equipos regalaban mis cursos. Entonces ellos me los compraban, me los pagaban más barato y ellos se los regalaban a sus clientes cuando les compraban consolas, parlantes y este tipo de cosas. Hasta que en un momento vi, no, esta vaina está muy difícil de vender, yo tengo mucha ocupación en mi estudio, y un día dije, al carajo, me meto a todas las opciones que da Udemy de que ellos vendan. Y entonces dejé que Udemy empezara a vender. Y Ya. empezó a venderse y empecé a ver que empecé a tener alumnos en México, en Colombia, Vaya. en Argentina, en Chile, Ya. en Estados Unidos, en España, en no sé dónde, y empezó a crecer. Y obviamente el ingreso, la mayor parte se lo llevan ellos. Pero de alguna forma, pues Pero ya le está sacando rentabilidad de claro, alguna manera. se rentabiliza de alguna forma, ¿no? Entonces así pasó, llegué a los primeros 500 alumnos, 600 alumnos, 800 alumnos, paquete, cayó la pandemia y 1,000, 2,000 alumnos, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, Vaya. 15,000. Llegué ahorita por ejemplo en Udemy estamos ya en algo más de 20,000 alumnos en 80 países. Tengo alumnos en lugares que yo no tenía ni idea que existían. ¿Cómo cuáles? En Guinea Ecuatorial, Vaya. que hablan español. Sí. Entonces tengo sí, sí. alumnos en Guinea Ecuatorial y tengo alumnos hasta en Afganistán. Vaya. Hay gente que han tomado mis cursos. No sé cómo ni por qué. A ratos pienso que más bien por allá en esos lugares los usan para piratearlos o no sé. Porque no sé, o sea, no sé, una Claro. persona en Indonesia que hace viendo un curso mío. ¿O será que los latinos estamos tan regados por todo el mundo? Es otra opción, ¿no? De hecho, por ejemplo, tengo un alumno ecuatoriano que vive en Japón. Ay, perdón.
Perdón. Salud. Gracias. Y ha sido súper interesante esto, además de ir empezando a tener contacto con la gente. Mira, antes de la pandemia, yo tenía el curso grabado y cierta tranquilidad de que mi cara solo la veían en un video los que pagaban dentro de Udemy. Y en la pandemia empecé a ver que otras personas hacían webinars y un montón de cosas, y en medio del aburrimiento en el encierro, un día dije, voy a hacer yo también una cosa así parecida, y me inventé unas cosas que les llamé conversatorios. Empecé a hacer conversatorios y mandé un correo a los alumnos, un correo interno de Udemy, y me llegaron 5 personas. Y empecé a hacer preguntas, respuestas y todo esto. Después empecé a invitar gente. Después empecé a conocer gente del medio de otras partes. En ese entonces todo el mundo estaba sin nada que hacer. Entonces empecé a mandarles mensajes a personas que yo veía, este man es grande. Entre ellos, por ejemplo, le mandé una vez un correo a un señor mexicano que trabaja en Warner Brothers, y él hace el audio, la postproducción del audio para las películas en español, con los doblajes en Warner Brothers. Yeah. Y me contestó, le dije, ¿quieres ir a mi conversatorio? Claro, con mucho gusto. Y entonces conversé con el tipo y llegaba más gente, y el asunto es que eso me permitió empezar a tener un contacto ya más directo con las personas que eran mis estudiantes, y me empezaron a llegar solicitudes de amistad a Facebook. Mira, yo soy tu estudiante, soy tu alumno en Udemy, que qué chévere tus cursos, que no sé cómo. Y eso ha ido haciendo que se vaya creando una comunidad, que es lo que yo les decía ahora hace un momento. Mi marca se posicionó mucho más cuando yo empecé a dar la cara, porque antes era Clave Digital, y tenía la página de Facebook, tenía la página web, tenía el canal de YouTube y tenía el perfil de Instagram, pero todo era con el logotipo, era una comunicación muy comercial, muy publicitaria. Hasta que yo empecé a dar la cara y empezaron a reconocer a Clave Digital detrás mío. O sea, yo soy la cara humana de Clave Digital, y eso ha hecho que yo pueda ganarme esta confianza con la gente de la que les estaba hablando hace un momento. No solo persuadir, sino ganarte la confianza. Entonces yo tengo alumnos que yo saco un curso y en 5 segundos ya lo están comprando. Tengo personas que han comprado todos mis cursos, y a cada rato me mandan a preguntarme, me preguntan, ¿cuándo haces un curso nuevo? ¿Por qué no haces un curso de esto? ¿Por qué no haces un curso de lo otro? Entonces te das cuenta, mira, hay feedback, hay una comunicación que te ayuda, exactamente, te ayuda a darte cuenta de falencias, de debilidades, de fortalezas, de potencialidades que muchas veces uno no ve. Y esto es el contacto con la gente. El contacto con la gente te da eso, ¿no? O sea, es ese feedback que es importantísimo. Cuando yo empecé a dar clase, en algún tiempo me pareció tan interesante el tema del Facebook, que yo me metí de cabeza en el año 2010 más o menos, 2009, me metí de cabeza a aprender Facebook de todo, ¿no? A leerme todas las ayudas de Facebook y todo esto. Y empecé a usar Facebook para vender mi academia en ese entonces, que fue cuando monté esta escuela presencial que les decía hace un momento. Y a través de un amigo me llamaron a una empresa de capacitación para que fuera a empezar a dar capacitaciones en redes sociales. Entonces yo fui de las primeras personas que daba capacitaciones en marketing digital aquí en Quito, ¿no? Entonces me llevaban a las empresas a hablar de Facebook, de cómo hago para vender en Facebook. Entonces, una de las cosas principales que uno tiene en el asunto comunicación, que ustedes les han de haber enseñado, la EMR, ¿no es cierto? La emisor, mensaje, receptor, es que antes de esto, esta EMR era en una sola vía. Ahora con las redes sociales es de ida y vuelta. Eso cambió a partir de las redes sociales. Y eso, créeme que para las personas que trabajamos en comunicación desde antes, mira, yo llevo tantos años en Facebook y hasta ahora hay muchas cosas que me cuesta trabajo asimilar. Y que sigues aprendiendo. Sí, hay cosas que a uno le cuesta trabajo asimilar. Lo que les decía ahora hace un rato, ¿no? Que la entrevista, no, yo tengo en la cabeza el montón de equipos y el montón de cosas. Yo me siento a grabar un reel para subir en TikTok, y es que la iluminación, es que el audio, es que mis hijos a veces me dicen, papi, no te compliques, coge el teléfono y grábate así nomás. Y a mí ese tipo de cosas me cuesta trabajo asimilarlas, porque en mi mente yo tengo muy en el fondo, ¿no? La impronta de que es que
no, tiene que ser bien hecho, tiene que ser así, así. A pesar de que eso últimamente está cambiando bastante, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, las herramientas de ads de Meta, por ejemplo, ya no te están poniendo tanta atención a la viralización en sí como tal, sino a la calidad que tú tengas en el mensaje que comunicas, y en base a eso medir la reacción del público para poder ver cómo te lo muestra más, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, YouTube, por ejemplo, también ha cambiado un montón las normas de creación. Ya no cualquiera, estos fenómenos de youtubers que se dieron hace 8 o 10 años atrás, como, no sé, como el Rubius, que lo han de conocer, a Vegeta, ¿sí? ¿Ves? O sea, ya no es igual. Ya hoy en día un chico no se para enfrente a una cámara a hablar y tiene 25 millones de suscriptores. Ahora, otra vez se está volviendo un poquito a la exigencia en el contenido audiovisual. Ajá. Y en el contenido del mensaje, que es bien importante esto, porque finalmente la comunicación es psicología. Y no podemos dejar de lado nuestra psicología como tal, y de ahí es donde funciona la cosa. Me parece un goce que justo en esta clase para la que estamos haciendo el proyecto, la profe ha llevado full invitados para que nos hable de la marca personal, de cómo crear nuestro proyecto. Y son cosas que tú hiciste desde hace rato cuando nadie pensaba en nada. Ajá. Sí, básicamente, sí, eso es. Mira, es un poco de, no sé, desde que yo abrí mi perfil de Hi5, por primera vez que tuve primero Hi5 antes que Facebook, yo abrí esta vaina y dije, uy, esta vaina tiene un potencial impresionante, esto es demasiado potente como herramienta, como medio de comunicación, ¿no? Yo siempre he tenido una forma de ver el ámbito de la comunicación, y yo digo, el negocio de la comunicación está en los medios, ¿no es cierto? Los que hacemos producción, los que hacemos creatividad, los que hacemos, los que nos encargamos del mensaje de alguna forma, somos los que nos llevamos la migaja del negocio, porque la parte gorda del negocio la llevan los medios. Claro. Antes era la televisión. Nosotros teníamos un comercial que, tremendo presupuesto, $100,000, pero el costo de la pauta eran $2 millones. Entonces, realmente ellos son los que se llevan la mejor parte, ¿no? Y las redes sociales son un medio, y son el medio más impresionante que se ha podido inventar en la historia de la comunicación, porque te analizan además, ¿no? O sea, tú ves todo esto de que, ay, qué susto, ¿por qué ahora que llego a la casa pasé por enfrente de la venta del pollo y me paré a mirarlo y más adelante me apareció el anuncio del pollo, qué sé yo? Pero mira todo el seguimiento de datos que tienes detrás de una red social. Nosotros estamos entregando datos para que nos perfilen como clientes o consumidores potenciales de X o Y producto, servicio, o lo que sea. Y cuéntanos un poquito en clave digital, ¿cómo lo estás manejando ahora? ¿Cuáles son los servicios que estás ofreciendo? Pues mira, yo ya me quedé, el negocio de la publicidad, yo hice un crossfade, ¿no? Si han visto ustedes lo que es un crossfade de volumen que baja mientras que el otro sube, yo hice un crossfade en la pandemia. Mi negocio de la publicidad se me fue para abajo y el negocio de los cursos se me fue para arriba. Y a partir de ese momento dije, me aparto de la publicidad, pues estoy cansado de tantos años de lidiar con tanto estrés. Y ahí empecé con Udemy. Les comenté que el reparto de ingresos en Udemy no es muy justo. He ido aprendiendo un poco más de temas de ventas y este tipo de cosas en Facebook, en redes sociales. Y este año lanzamos una plataforma propia. Ya Clave Digital tiene su propia plataforma de cursos. Entonces estamos empezando a vender nuestros cursos ya en nuestra propia plataforma. Y esto ha sido otro aprendizaje tremendo, porque me he tenido que volver experto en WordPress y en un montón de cosas de sistemas y de programación que antes no tenía ni idea que existían. Pero así son los emprendimientos, ¿no? O sea, si tú quieres vender empanadas, tienes que aprender a hacer empanadas, porque si te esperas que desde el principio vas a contratar al chef, no vas a arrancar para ninguna parte. Entonces así nos toca emprender. Y en este momento, estos primeros 3 meses hasta marzo de este año, lanzamos la plataforma el 1 de enero, y yo creí que ya la tenía lista, pero no estaba lista, le faltaba un montón de cosas. Y estos 3 meses fueron de aprendizaje, y ahorita en abril apenas lanzamos ya abierto a la venta, y ha ido despegando, ha ido arrancando, está avanzando
bien, obviamente no tan grande como espero que algún día llegue a ser, pero se está haciendo de ese modo, ¿no? Aprovechando las herramientas digitales, la comunidad que ya está hecha, todo esto para tratar de llegar cada vez a más gente, que es finalmente detrás de todo esto, más allá del tema comercial o lo que sea, la parte más bonita de enseñar es ayudarle a la gente a hacer las cosas que le gustan hacer, pero hacerlas bien hechas. ¿Quieres ayudarnos con tus redes sociales, personales, de la academia para poder darte publicidad? Claro, la plataforma es clavedigital.online, ahí está la clave digital, la página web, y en las redes sociales, en Facebook estamos como Clave Digital Training Center, en Instagram como Clave Digital Cursos Online, y en TikTok como Clave Digital Training Center también. Esas son las redes que más que todo las que manejamos. ¿Y tú tienes redes personales? Sí, más que todo me muevo en Facebook. ¿En Facebook ya? No porque esté viejito, porque dicen que Facebook es la red de los viejitos, sino porque mira, no sé por qué, y debe ser porque de pronto habemos las personas que sabemos de alguna forma, ¿no?, que estamos en Facebook, los de audio, pero la comunidad más grande y más fuerte del audio y de la producción musical se mueve en Facebook, más que en Instagram o más que en TikTok o más que en otras. En otras se mueve bastante, pero hay otro tema, y es el hecho de la falta de seriedad que hay en muchos creadores de contenido para enseñar, ¿no? Eso es bueno, pero a la vez es malo. El asunto de que las redes le abren espacio a todo el mundo, y créanme que hay miles de charlatanes hablando una cantidad de barbaridades y tienen ese espacio, ¿no? O sea, hay canales de YouTube muy buenos, pero hay canales de YouTube muy malos también, y el que está aprendiendo obviamente no sabe diferenciar lo que es bueno o lo que es malo. ¿Te das cuenta? Entonces existe algo que de hecho yo fui una parte de los fundadores de aquí en Ecuador de la Audio Engineering Society, que es la AES, que es la asociación de ingenieros de audio más grande del mundo, que ya tiene 75 años, y es una organización de un carácter muy académico, ¿no? Y es un asunto muy serio. Ellos hacen las normas técnicas y una cantidad de cosas. Entonces nosotros fundamos AES aquí en Ecuador, eso fue antes de la pandemia, en el año 2018. Fundamos AES aquí en Ecuador. Ya se logró hacer secciones estudiantiles en la UDLA, en la San Francisco, en la Universidad de las Artes en Guayaquil, en la Universidad de los Hemisferios. Creo que yo ya no estoy en la directiva, pero creo que también está por entrar la universidad no me acuerdo cómo se llama, la Universidad de Cuenca. Y por ejemplo, en Facebook, todos los de AES nos movemos mucho en Facebook, ¿ves? Y hay muchos chicos que son estudiantes de las carreras, como la que tienen aquí en la San Francisco, en la UDLA, que de alguna forma como que nos siguen, ¿no?, por este asunto que les comento. Entonces afortunadamente creo que se ha podido crear una comunidad en Facebook bastante seria en ese sentido, y pues se ha construido, como les digo, la mayor fuerza de la comunidad de audio está en Facebook, más que en otras redes sociales. En otras redes también se hace, pero en mi experiencia se ha podido construir mucho más en Facebook, porque además creo que la comunicación, las herramientas de interacción que tiene Facebook son bastante más completas, digámoslo así, que las que tienes en otras redes, ¿no? O sea, no solamente tienes mensajes directos, sino que puedes hacer grupos. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de Clave Digital que es súper controlado, ¿no? Ahí no se publica nada que yo no apruebe primero. Entonces le damos un manejo más responsable a las cosas, y de alguna forma hay gente que saben que se meten en ese grupo es para alumnos y no alumnos, no importa si son alumnos, pero ahí estamos los instructores de Clave Digital. Hay otras también colegas que conozco de aquí de Ecuador y de muchos otros países, y a veces la gente entra y pregunta, y hay moderación, ¿no? Cuando yo veo que hay una respuesta que de pronto está yendo por un lado que no es, la borro, la elimino o la aclaramos o alguna cosa de estas, pero entonces le damos un manejo más serio, porque el compromiso nuestro en Clave Digital es hacer las cosas
enseñarle a la gente a hacer las cosas bien. Por ejemplo, nosotros no tenemos cursos de software, no, porque yo digo, para eso están los manuales de instrucciones. O sea, si quieres aprender a manejar Pro Tools, anda a la página de Avid, que ellos tienen manuales, tutoriales y una cantidad de cosas para que aprendas eso. Yo no te enseño a manejar un software, yo te enseño a hacer audio de verdad. ¿Te das cuenta? O sea, ustedes saben perfectamente que manejar un Word no las hace escritoras, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata de que tienes que aprender los fundamentos. Y poco a poco ha sido difícil, porque hay mucho en el medio del truco, de la facilidad, de que aprieta 3 botones aquí y te vas a ganar un Grammy, y esto no funciona de esa manera. Entonces, de ese modo, aprovechando estas herramientas de interacción que tiene Facebook, yo creo que eso es lo que ha hecho que en Facebook se haga una comunidad un poco más seria que las comunidades que hay en otras plataformas. Entonces, por eso estamos más que todo en Facebook. Qué cool. Te agradezco muchísimo, Ricardo. Esto ha sido muy enriquecedor. Nos hemos enterado de muchas cosas y lo hemos disfrutado bastantísimo. Qué chévere, me alegra mucho. Estuvo súper interesante. Bueno, como habrán notado, yo puedo seguir hablando aquí hasta las 8 de la noche si no me callan, pero ha sido también, para mí es un gusto siempre conversar con gente, y me encanta conversar con gente joven, con gente que están aprendiendo. Y en este sentido, miren, ustedes, chicas, no saben la fortuna que tienen de tener todas las herramientas que tienen hoy en día. Cuando empezamos a hablar de mí, les dije, acá no había donde estudiar esto, acá no había donde estudiar aquello. Había libros, pero todos eran en inglés. Nosotros venimos de una generación en la que es difícil que encuentres personas de más de 40 años que hablen inglés. Ustedes todos tienen tanto acceso a tanta información que se pueden formar mucho mejor de lo que nos formamos nosotros en nuestra época. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con esto que les digo, ¿no? Los vendedores de humo también abundan por todas partes y no se van a extinguir. No se van a extinguir. Y la única manera de saber si te están vendiendo humo o no te están vendiendo humo es ser crítico, investigar, hacer las cosas con responsabilidad, y así, de esa manera, tú puedes construir tu conocimiento con criterio, que es lo más importante. Lo más importante es tener tu propio criterio, no decir lo que estás repitiendo porque lo viste en un tutorial de YouTube. No, o sea, el tutorial de YouTube sí que chévere, pero eso no importa. ¿Dónde está tu criterio y tu conciencia y tu opinión con responsabilidad y con objetividad detrás de lo que estás haciendo? Exacto. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Ok, perfecto. Gracias a ustedes, chicas.